Hola, 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 hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Qué alegría tenerlos aquí hoy. Soy y como siempre estoy emocionado de compartir con ustedes un vídeo que estoy seguro que les va a encantar. Hoy, amigos míos, nos sumergiremos en el fascinante y a menudo turbulento mundo del amor en el mundo del espectáculo, específicamente en una de las historias más comentadas y queridas del momento, la relación, o el supuesto romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, amigos, vamos a desentrañar la verdad, o al menos, lo que se sabe hasta ahora, sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel, ¿amor real? La verdad de su historia te sorprenderá. Prepárense para descubrir detalles jugosos, datos interesantes y un análisis profundo de todo lo que rodea a esta pareja que nos mantuvo pegados a la pantalla y a las redes sociales durante tanto tiempo. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en el drama, el romance y los rumores, no puedo olvidar mi recordatorio favorito. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Presionen ese botón rojo, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, y así siempre estarán al tanto de todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento y mucho más. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo. Así que suscríbanse ya, no se arrepentirán. Ahora sí, arranquemos con la historia. Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Quién no conoce a estos dos? Ellos son dos de las estrellas más brillantes de Turquía, con legiones de fans en todo el mundo. Sus nombres resonaron en todas partes gracias a la exitosa serie Love is in the Air, una comedia romántica que conquistó corazones en múltiples países. La química entre ellos en la pantalla era innegable, explosiva, y rápidamente los fans comenzaron a soñar con que esa magia trascendiera la ficción. Y bueno, al parecer, así fue. La chispa entre Kerem y Hande fue innegable. Durante el rodaje de Love is in the Air, los rumores de romance comenzaron a circular con fuerza. Las fotos, los vídeos, las entrevistas, todo apuntaba a algo más que una simple amistad entre compañeros de trabajo. Se les veía juntos en eventos, compartiendo momentos íntimos en las redes sociales, y sus miradas, sus miradas, hablaban por sí solas. Los fans, como era de esperar, se volvieron locos. Crearon fanpages, analizaron cada foto, cada gesto, cada like. Y a medida que la serie ganaba popularidad, la expectación por su relación crecía exponencialmente. Era como si la gente realmente necesitara creer en ese amor que veían en la pantalla. ¿Y quién puede culparlos? Era una historia de amor de cuento de hadas, llena de diversión, romance y, por supuesto, mucha química. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Cómo se desarrolló su relación fuera de la pantalla? Bueno, las primeras señales fuertes de que algo sucedía fuera del set fueron las fotos y los vídeos tomados por fans y paparazzis. Los paparazzis, siempre al acecho, capturaron imágenes de Kerem y Hande juntos en diferentes lugares. Se les vio cogidos de la mano, abrazándose, riendo. Todo lo que un romántico empedernido podía desear. Y claro, las redes sociales, ese hervidero de información y especulaciones, se convirtieron en el epicentro de todo. Empecemos por analizar la conexión en pantalla. En Love is in the Air, Kerem interpreta a Serkan Bolat, un arquitecto millonario, frío y distante, que termina enamorándose de Eda YLDZ, interpretada por Hande, una florista alegre y optimista. La dinámica entre ellos es el clásico odio al amor, con una buena dosis de comedia y romance. La tensión sexual es palpable y la química entre los dos es simplemente mágica. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la intensidad de sus diálogos, todo contribuía a crear una conexión que parecía real, creíble, incluso inevitable. Y lo que es más importante, era una conexión que el público amaba y con la que se sentía identificado. La serie, con sus idas y venidas, sus momentos de alegría y de tristeza, sus obstáculos y sus triunfos, creó un vínculo especial con la audiencia. Los fans invertían su tiempo y sus emociones en la historia de Serkan y Eda, y ver la chispa entre los actores fuera de la pantalla solo alimentaba esa conexión emocional. El éxito de Love is in the Air no solo radicaba en su trama atractiva, sino también en la habilidad de Kerem y Hande para transmitir autenticidad y pasión. Su actuación convincente hizo que el público creyera en su amor, y esa creencia, a su vez, se extendió a la vida real. Y claro, el trabajo en conjunto, las largas jornadas de rodaje, la presión de la fama, todo eso crea un ambiente propicio para que surjan sentimientos. Pasaban mucho tiempo juntos, compartían experiencias, se apoyaban mutuamente.
Y en un ambiente así, es fácil que la línea entre la amistad y el romance se difumine. Y al parecer, eso fue exactamente lo que sucedió. La cercanía que genera el trabajo en equipo, la confianza que se construye al enfrentar desafíos juntos, y la vulnerabilidad que se comparte en el proceso creativo, pueden ser catalizadores poderosos para el amor. La serie, con su éxito rotundo, también trajo consigo una exposición mediática sin precedentes. Los fans, ávidos de conocer más sobre sus ídolos, investigaban cada detalle, analizaban cada publicación, y creaban teorías sobre la relación entre Kerem y Hande. Los paparazzi, por su parte, se convirtieron en cazadores incansables, buscando capturar momentos íntimos que confirmaran o desmintieran los rumores de romance. Esta constante presión, sumada a las exigencias del rodaje y a la atención de los medios, seguramente influyó en la dinámica de la pareja. Luego tenemos las declaraciones y las pistas sutiles. Aunque ni Kerem ni Hande confirmaron oficialmente su relación en un principio, sus declaraciones en entrevistas y sus publicaciones en redes sociales daban mucho que pensar. Evitaban hablar directamente sobre el tema, pero a menudo se referían el uno al otro con cariño y admiración. Compartían fotos juntos en escenarios románticos, se dedicaban mensajes enigmáticos y, sobre todo, nunca negaron la relación, lo que alimentaba aún más las especulaciones. Este silencio, esta ambigüedad, era parte del juego mediático. Los actores, conscientes del interés que generaban, alimentaban el misterio sin dar una confirmación explícita. Las entrevistas se convertían en un terreno minado, donde cada palabra era analizada y diseccionada. Las preguntas sobre su relación eran inevitables, y las respuestas, cuidadosamente elaboradas, debían ser lo suficientemente sutiles para mantener el interés del público sin comprometer su privacidad. Las redes sociales, por su parte, se transformaban en un escaparate de su vida privada, donde compartían imágenes y mensajes que eran interpretados por los fans como pistas sobre su romance. Cada publicación era analizada, cada comentario era escudriñado, y cada like era interpretado como una confirmación tácita. Un momento que fue especialmente significativo para los fans fue un viaje que hicieron a las Maldivas. Las fotos de sus vacaciones en la playa, relajados, felices, cogidos de la mano, se volvieron virales en cuestión de minutos. Parecían una pareja enamorada, disfrutando de la compañía del otro y sin preocuparse por esconder sus sentimientos. Era una clara confirmación, aunque no oficial, de que su relación iba en serio. Este viaje, lejos de la presión mediática y de las cámaras, les permitió vivir su amor de manera más relajada y auténtica. Las imágenes que se filtraron o fueron compartidas por ellos mismos, eran la prueba definitiva de que su relación existía más allá de la ficción. Sin embargo, la vida en el ojo público tiene sus desafíos. La presión de los medios, la intromisión de los paparazzis, los comentarios y las especulaciones de los fans, todo eso puede ser muy abrumador, especialmente para una pareja que está comenzando a construir su relación. Y al parecer, eso fue precisamente lo que sucedió. La exposición constante, la falta de privacidad y la presión de las expectativas externas pueden desgastar cualquier relación, y más aún si se trata de una pareja que está en el centro de la atención pública. La fama, con sus luces y sombras, puede ser un factor determinante en el éxito o fracaso de una relación. Por un lado, la exposición mediática puede fortalecer el vínculo al generar un interés compartido y al alimentar el romance. Por otro lado, la presión de los medios, la intromisión de terceros y la falta de privacidad pueden generar tensiones y conflictos. La constante vigilancia de los paparazzi, los comentarios de los fans en las redes sociales y las especulaciones de los medios pueden afectar negativamente la relación, y en algunos casos, pueden llevar a su fin. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis y distanciamiento. Las fotos juntos comenzaron a ser menos frecuentes, y sus publicaciones en redes sociales se volvieron más distantes. Se especuló sobre problemas de comunicación, diferencias en sus personalidades y, por supuesto, la presión de la fama. Aunque no se confirmaron públicamente, estos rumores alimentaron la idea de que su relación estaba en problemas. El distanciamiento, la falta de comunicación y los conflictos internos pueden ser señales de alerta en cualquier relación, y más aún en una relación que está sometida a la presión de la fama. Finalmente llegó la noticia que rompió el corazón de muchos: Kerem y Hande habían terminado su relación. Aunque ninguno de los dos dio una explicación oficial de la ruptura, los medios de comunicación turcos informaron sobre diferentes posibles causas.
Algunos hablaron de diferencias irreconciliables, otros de problemas de agenda y falta de tiempo para estar juntos, y otros, incluso, especularon sobre terceras personas. La verdad, como siempre, probablemente reside en una combinación de factores. La ruptura, aunque dolorosa para los fans, es un proceso natural en cualquier relación. Las razones pueden ser múltiples y complejas, y a menudo involucran una combinación de factores internos y externos. Tras la ruptura, ambos actores tomaron caminos separados, aunque continuaron trabajando en proyectos individuales. Ande protagonizó la serie Another Love, y Kerem ha seguido trabajando en diferentes proyectos. Aunque ya no están juntos como pareja, ambos han demostrado ser profesionales y han mantenido una relación cordial. La madurez y la profesionalidad de ambos actores son dignas de admiración. A pesar de la ruptura, ambos han continuado con sus carreras, han mantenido una relación cordial y han demostrado respeto mutuo. Es importante recordar que aunque queramos creer en el amor de cuento de hadas, las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas. La presión de la fama, las agendas apretadas y la constante exposición pública pueden ser muy perjudiciales para una relación. A pesar de todo, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel nos dejó un bonito recuerdo de un romance apasionado que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Las relaciones en el mundo del espectáculo, a menudo idealizadas y romantizadas, son sometidas a una presión extrema que puede ser difícil de sobrellevar. La exposición mediática, la falta de privacidad y las expectativas externas pueden generar tensiones y conflictos que dificultan la construcción de una relación duradera. ¿Y qué lecciones podemos sacar de todo esto? Primero, que el amor, incluso en el mundo del espectáculo, es real. La química entre Kerem y Hande fue innegable, y su historia nos demostró que los sentimientos pueden surgir en cualquier lugar, incluso en un set de filmación. Segundo, que la fama tiene un precio. La presión de los medios, la intromisión de los paparazzis y las expectativas de los fans pueden ser muy difíciles de manejar, y pueden afectar negativamente una relación. Tercero, que el final de una relación no significa que el amor no haya existido. Kerem y Hande nos regalaron momentos inolvidables, y aunque su historia de amor haya terminado, el cariño y el respeto mutuo parecen permanecer. Las lecciones que podemos extraer de la historia de Kerem y Hande son valiosas y relevantes para cualquier persona, independientemente de su fama o fortuna. Y ahora, como prometí al principio, la verdad sobre esta historia es que, bueno, no existe una única verdad absoluta. Lo que sabemos es lo que hemos visto, lo que hemos leído y lo que hemos interpretado. Lo que sí es cierto es que Kerem Bürsin y Hande Erçel nos regalaron una historia de amor, o una historia con visos de amor, que nos hizo soñar y que nos mantuvo pegados a la pantalla y a las redes sociales. Nos demostraron que la magia existe, que la química es real, y que a veces, incluso los finales más tristes pueden ser bellos. La verdad, como siempre, es multifacética y compleja. La historia de Kerem y Hande nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, la fama y las relaciones en el mundo del espectáculo. En última instancia, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un recordatorio de que el amor, en todas sus formas, es algo valioso y merece ser celebrado. Aunque su relación haya terminado, su historia nos dejó un legado de romance, pasión y esperanza. Y a pesar de las dificultades y los desafíos, su historia nos recuerda que el amor, incluso en el mundo del espectáculo, puede ser real y duradero. Así que, amigos, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que el amor entre Kerem y Hande fue real? ¿O creen que fue una estrategia de marketing? ¿Qué les pareció su historia? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y discutir con ustedes. ¿Qué otros temas les gustaría que cubriera en futuros vídeos? Déjenme sus sugerencias también. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este viaje por la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero que esta historia los haya entretenido, que les haya dado un poco de qué pensar y sobre todo, que les haya recordado que el amor, en todas sus formas, es algo valioso que debemos celebrar. La historia de Kerem y Hande es un recordatorio de que el amor, en todas sus formas, es algo valioso que debemos celebrar. Muchísimas gracias por ver este vídeo. De verdad, su apoyo significa mucho para mí. Si les gustó, no olviden dejar un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y recuerden, sus comentarios son muy importantes. Nos vemos en el próximo vídeo.
Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y para complementar todo esto, me gustaría añadir algunas reflexiones finales que quizás no se mencionaron explícitamente, pero que son fundamentales para entender la historia de Kerem y Ande y el impacto que tuvo en el público. ***, la construcción de la imagen pública ***. Es crucial entender que en el mundo del espectáculo, la imagen pública es un activo muy valioso. Los actores, sus agentes y los equipos de relaciones públicas trabajan constantemente para construir y mantener una imagen que atraiga al público y les permita obtener roles y patrocinios. La relación entre Kerem y Ande, independientemente de si fue un romance real o no, fue un elemento importante en la construcción de sus imágenes públicas. ***, la conexión en pantalla ***, la exitosa química que tenían en Love is in the Air fue el punto de partida. Los fans se enamoraron de sus personajes y naturalmente querían que ese amor trascendiera la ficción. Alimentando el misterio la ambigüedad en sus declaraciones y publicaciones en redes sociales fue una estrategia inteligente. Les permitió mantener el interés del público y generar aún más especulaciones. ***, la exposición controlada las fotos en las Maldivas fueron un momento clave. Sin embargo, es probable que la publicación de esas fotos fuera estratégicamente planeada, por el impacto que tendrían. El papel de los fans Los fans desempeñan un papel fundamental en el éxito de cualquier pareja en el mundo del espectáculo. Ellos son quienes consumen sus trabajos, quienes los apoyan en las redes sociales y quienes, en última instancia, determinan su popularidad. Creación de comunidades los fans crearon fanpages, analizaron cada detalle y se dedicaron a investigar sobre la relación. Inversión emocional los fans invirtieron tiempo y emociones en la pareja, lo que intensificó su decepción cuando la relación terminó. El poder de las redes sociales las redes sociales fueron el principal medio para compartir información, especulaciones y opiniones sobre la relación. El impacto en la carrera profesional La relación entre Kerem y Ande tuvo un impacto significativo en sus carreras profesionales. Mayor visibilidad La relación les dio una mayor exposición mediática, lo que a su vez atrajo más oportunidades de trabajo. Aumento de popularidad Su popularidad se disparó, lo que les permitió negociar mejores contratos y obtener roles más importantes. Imagen de marca La relación les ayudó a construir una imagen de marca atractiva para los anunciantes. Consideraciones finales Es importante tener en cuenta que no tenemos acceso a la verdad absoluta sobre la relación de Kerem y Ande. Lo que sabemos es lo que hemos visto y leído en los medios. Sin embargo, la historia nos deja algunas lecciones importantes. La complejidad del amor El amor es complejo y puede ser difícil de manejar en un entorno de alta presión. El precio de la fama La fama tiene un costo y puede afectar negativamente las relaciones personales. La importancia de la privacidad La privacidad es un derecho que todos debemos proteger, incluso en el mundo del espectáculo. En conclusión, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un reflejo de la complejidad del amor, la fama y las relaciones en el mundo del espectáculo. Nos recuerda que detrás de las luces y las cámaras, hay personas reales con emociones y sentimientos. Y aunque su historia haya terminado, su legado perdura en los corazones de sus fans y en la memoria colectiva del mundo del entretenimiento.